Considero entonces que de no darse esta integralidad en cuanto al enfoque y la propuesta, nuestros catequistas y coordinadores de pastoral quedarán muchas veces o se sentirán necesariamente solos, y la catequesis o la pastoral quedará reducida a algunas buenas y loables intenciones, pero que no echen raíces hondas. Porque lo que ellos pueden plantear muchas veces en tan solo una hora de 40 minutos por semana, no logre conmover ni cuestionar la información que puedan ir dando los docentes que están más tiempo con los alumnos, o, peor aún, lo que los medios acribillan a diario en esta sinfonía del relativismo, del todo da lo mismo, mientras haya amor o el no se le haga mal a nadie. En ese marco creo que hay incluso una deuda pendiente con nuestros equipos directivos. Muchas veces apreciamos una suerte de temor reverencial a la autoridad gubernamental, actitud que cuestionamos y criticamos, pero debemos replantearnos o plantearnos la necesidad de capacitarlos para hacer frente a los embates mencionados, darles instrumentos flexibles, pero al mismo tiempo claros y precisos, es decir, generar una propuesta de capacitación continua y permanente. Cuando se revisan legajos, se aprecia con satisfacción cursos y capacitación que nuestros docentes, aspirantes a directivos y nuestros directivos mismos, tienen en áreas vinculadas con lo pedagógico, lo metodológico, lo didáctico, pero poco y en algunos casos nada de aquello que tiene que ver con lo que implica la gestión, esto es con la prevención del conflicto o bien su resolución si éste fatalmente llega. Hago extensivo lo mencionado a representantes y o apoderados legales. Es necesario retomar o iniciar una capacitación sobre temas que hacen a la función de la gestión o de la conducción, sobre todo en estos tiempos de gran avance, de profundo avance de los organismos estatales sobre la gestión privada. Sé que estos tal vez no sean todo lo atractivos que se puede aspirar o que un docente espera por la vocación elegida en su tarea, pero los considero trascendentes para su tarea diaria. A modo de ejemplo y como una mera enunciación asistemática, libertad de enseñanza, derecho de admisión, autonomía institucional, áreas de responsabilidad de los institutos educativos, civil, administrativa, laboral, cuestiones laborales varias, equiparación o empleo público, aspectos administrativos, el rol del Estado y sus organismos de contralor, diferencia entre aporte y subsidio o subvención, naturaleza del aporte, alcance de tales conceptos y razón de existencia de los mismos, mecanismos de comunicación institucional, el contrato educativo, fundamentos del derecho de enseñar y aprender, la laicidad, declaración conciliar gravísimum educationis, catecismo de la Iglesia Católica, educar hoy y mañana, una pasión que se renueva, entre otros tantos. Todo lo mencionado debiera ayudar o coadyuvar, a mi modo de ver, en la llegada a una escuela en pastoral, donde se le dé a este espacio un indispensable carácter y contenido transversal, como dijera anteriormente. Y así no conformarnos con tener pastoral en la escuela. Conversando con colegas vemos, a más de la preocupación laboral del catequista, extraprogramático, programático, que esa hora de 40 minutos semanales muchas veces se reduce en el mejor de los casos a una suerte, permítaseme el término, de terapia grupal donde van surgiendo temas más o menos interesantes de momento, pero que no terminan de calar, de enraizar hondo en la mente y corazón del alumno, quien recibe permanentemente el otro tipo de informaciones desde otros ámbitos y medios, incluso más sofisticados y a veces más atrayentes. Y lo vemos también y sobre todo en temas cruciales. Pensemos que tendrán que salir al egresar al mundo universitario o al mundo del trabajo, para el cual considero necesario ideas claras, sobre todo acerca de temas como los ya mencionados. Me refiero a temas propios y específicos, teoría de género, los lobbies de determinados grupos, tal como los definiera el Papa Francisco, el derecho a la vida, el derecho de los niños por nacer, lo que se ha dado en llamar la dictadura del relativismo y lo que seguramente más luego vendrá, el derecho de nuestros abuelos a la vida y a ser atendidos. Con preocupación he escuchado atentamente en distintas reuniones que la Iglesia en la actualidad no es como otrora, por lo cual formamos libres pensadores y no imponemos ideas o modos de ver la realidad
dando precisamente libertad en los aspectos mencionados para que se opte y elija libremente. Considero que esta afirmación podemos considerarla cierta, pero peligrosamente parcial. Sin dudas que hay metodologías, cuestiones procedimentales, aspectos formales que pueden tener una u otra mirada o apreciación y adecuación conforme a la época y a los tiempos. Pero hay fundamentos basales y conceptuales que deben ser al menos desde la institución dados con claridad, contundencia y amorosa firmeza. Creo que, y suscribo esta opinión, hemos dejado de lado aquel catecismo de las 100 preguntas, con el cual muchos hemos sido formados para nuestra primera comunión, incluso solo ver la ausencia del catecismo actual o presentado hasta con culpa. Pero hemos desoído o minimizado otros catecismos, más vigentes que nunca, que a través de redes sociales, de internet y de otros medios más o menos sofisticados van adentrándose ya desde los primeros años del nivel primario en nuestras familias, en los pibes y en nuestros docentes. Y digo catecismos, como los de otrora, ya que ellos plantean verdades únicas o verdades unívocas, inscriptas en letras o en frases de molde, sin mayor desarrollo, tipo eslogan, que a reiteración van machacando y cincelando mentes, corazones y conciencias. Y cuando llegamos, desde la escuela, para orientar o corregir, ya tal vez sea demasiado tarde. Me pregunto, ¿es que será necesario en el área educativa llevar a cabo un sínodo dentro del mismo sínodo? ¿O convocar a una suerte de congreso pedagógico integral a nuestras escuelas? No olvidemos que en nuestra ciudad carecemos de ley de educación local, como así también de un régimen normativo local vinculado con el aporte estatal, con la incorporación a la educación oficial, sus requisitos y precisiones. Todo ello más allá de desordenados parches normativos vigentes y en algunos casos de dudosa constitucionalidad. Intuyo que, de seguro, la discusión o el planteo sobre estas normativas ausentes se va a dar más temprano. Debo mencionar que hacia mediados de los años 90 hubo una experiencia considerable impulsada por el entonces arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Papa Francisco, con encuentros con familias y docentes en distintas vicarías y barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando salieron a luz sendos proyectos de ley de educación para la ciudad en la legislatura, emitiéndose un interesante documento que se tituló Educación es hora de dar el presente. Creo que esperar ese momento, que de seguro ha de llegar, puede ser tarde, y a partir de las normas ya vigentes, aunque desordenadas y no muy sistematizadas, y la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, y algunos proyectos que suelen tratarse sin resultado por el momento en la Comisión de Educación de la legislatura, debieran preocuparnos o cuanto menos ponernos en estado de activa alerta. El momento histórico nos convoca y espero no sea tarde, sobre todo a partir de cuanto menos dos corrientes de opinión fuertemente afincadas y afianzadas, social y mediáticamente, ya sea de manera consciente y voluntaria o no, y que se van reflejando en los programas escolares, leyes de educación, otros documentos oficiales e incluso posturas individuales de algunos funcionarios. Me refiero, y sin pretender agotar el tema de por sí complejo y profundo, a la dictadura del relativismo y a lo laico, tomado como ausencia de toda referencia a trascendencia de la persona humana, promoviendo la neutralidad como principio rector, consagrándola cuasi sacramentalmente y resultando en consecuencia una confesionalidad al revés, y reemplazándola en el mejor de los casos por propuestas genéricas y reduccionistas a una mera y licuada referencia a los valores que incluso es así muchas veces propuesta en nuestras escuelas. Con referencia al tema de lo laico, voy a citar a su santidad, el Papa emérito Benedicto XVI, nuevamente en su opúsculo La emergencia educativa del año 2007. Cito textualmente: también las escuelas del Estado, de forma y modos diversos, pueden ser sostenidas en su tarea educativa por la presencia de profesores creyentes, en primer lugar, pero no exclusivamente los profesores de religión católica, y de alumnos cristianamente formados, así como por la colaboración de muchas familias y por la misma comunidad cristiana.
La sana laicidad de la escuela, como de las demás instituciones del Estado, no implica cerrarse a la trascendencia y mantener una falsa neutralidad respecto de valores morales que están en la base de una auténtica formación de la persona. Lo mismo se puede decir, naturalmente, de las universidades, y es un signo positivo que en Roma la pastoral universitaria haya podido desarrollarse en todos los ateneos, tanto entre los profesores como entre los alumnos. Hoy, más que en el pasado, la educación y la formación de la persona sufren la influencia de los mensajes y del clima generalizado que transmiten los grandes medios de comunicación y que se inspiran en una mentalidad y cultura caracterizadas por el relativismo, el consumismo y una falsa y destructora exaltación, o mejor, profanación del cuerpo y la sexualidad. Continúa diciendo Benedicto XVI, por eso, precisamente por el gran sí que como creyentes en Cristo decimos al hombre amado por Dios, no podemos desinteresarnos de la orientación conjunta de la sociedad a la que pertenecemos, de las tendencias que la impulsan y de las influencias positivas o negativas que ejerce en la formación de las nuevas generaciones. Y ya para ir terminando, quiero citar en el documento de Aparecida, página 246, al referirse a la educación como un bien público. Cito textualmente, documento de Aparecida, página 246. Anteriormente nos referimos a la educación católica, pero como pastores no podemos ignorar la misión del Estado en el campo educativo, velando de un modo particular por la educación de los niños y jóvenes. Estos centros educativos no deberían ignorar que la apertura a la trascendencia es una dimensión de la vida humana, por lo cual la formación integral de las personas reclama la inclusión de contenidos religiosos. Punto 482 del documento de Aparecida. El anterior era el 481. La Iglesia cree que los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a prestarles su adhesión personal y también a que se los estimule a conocer y amar más a Dios. Ruega pues encarecidamente a todos los que gobiernan los pueblos o estén al frente de la educación, procurar que la juventud nunca se vea privada de este sagrado derecho. Ítem 483. Ante las dificultades que encontramos al respecto en varios países, queremos empeñarnos en la formación religiosa de los fieles que asisten a las escuelas públicas de gestión estatal, procurando acompañarlos también a través de otras instancias formativas en nuestras parroquias y diócesis. Al mismo tiempo agradecemos la dedicación de los profesores de religión en las escuelas públicas y los animamos en esta tarea. Finalmente, termino con relación a la dictadura del relativismo, la clara continuidad y coherencia entre el magisterio del Papa Francisco y del Papa emérito Benedicto XVI. El Papa Francisco expresó allá en el año 2013, a poco de asumir, ante el cuerpo diplomático en la Santa Sede. Cito textualmente: como sabéis, son varios los motivos por los que elegí mi nombre pensando en Francisco de Asís, una personalidad que es bien conocida más allá de los confines de Italia y de Europa y también entre quienes no profesan la fe católica. Uno de los primeros es el amor que Francisco tenía por los pobres. ¿Cuántos pobres hay todavía en el mundo? ¿Y cuánto sufrimiento afrontan estas personas? Según el ejemplo de Francisco de Asís, la Iglesia ha tratado siempre de cuidar, proteger en todos los rincones de la tierra a los que sufren por la indigencia. Y creo que en muchos de vuestros países podéis constatar la generosa obra de aquellos cristianos que se esfuerzan por ayudar a los enfermos, a los huérfanos, a quienes no tienen hogar y a todos los marginados, y que de este modo trabajan para construir una sociedad más humana y más justa. Pero hay otra pobreza, es la pobreza espiritual de nuestros días, que afecta gravemente también a los países considerados más ricos. Es lo que mi predecesor, el querido y venerado Papa Benedicto XVI, llama la dictadura del relativismo, que deja a cada uno como medida de sí mismo y pone en peligro la convivencia entre los hombres. Cierro entonces permitiéndome citar una vez más a San Juan Pablo II, que resuena hoy
más fuerte y vigente que nunca y nos sigue interpelando proféticamente con su discurso a los educadores en la Catedral de Turín en septiembre de 1988. Decía su santidad: de cara a un ambiente pobre en relaciones, la Escuela Católica transmite y refuerza el sentido de la comunidad, de la preocupación social y de la solidaridad universal. Su finalidad, viviendo continuamente en las fuentes del ministerio de Cristo, es preparar a los jóvenes para sentirse protagonistas de la salvación humana, comprometiéndose concretamente con dinamismo apostólico, según su propio estado, a las exigencias de las situaciones. El renovado servicio de la Escuela Católica, hoy más que nunca, es liberar a los jóvenes del materialismo invasor y del hedonismo obsesivo, para guiarlos con bondad y firmeza hacia las cimas de la verdad plena y del amor oblativo. Soy Claudio Ramos, muchísimas gracias y espero que sea de utilidad.